buenas tardes. Nos encontramos en la cabina de cambio de Michoacán una vez más, este lunes 2 de octubre. Y bueno, con el gusto de saludar primero a quien ha sido 3 veces alcalde de la capital de Morelia, 2 veces por vía de las elecciones, una vez más la vía interina, Fausto Vallejo Figueroa, una vez más gobernador del estado. Licenciado Vicente Godínez, director general de Cambio de Michoacán. Mi nombre es Gabriel Envila. Y bueno, primero agradecer al licenciado Fausto Vallejo la apertura de estar en este espacio. Y quisiéramos empezar, don Fausto, licenciado, usted que ha sido 3 veces alcalde de la ciudad y una vez gobernador, primero, ¿cuál es el escenario en general que usted observa actualmente en Michoacán? Tenemos un proceso electoral en puerta, ya empezó, y bueno, hay escenarios que nos parecen complejos que quisiéramos que usted primero de manera general nos dijera qué es lo que observa. Bueno, yo creo que a Michoacán siempre le saldrá debiendo la federación. Michoacán ha aportado históricamente los fundamentos principales de la constitución de esta patria que tenemos, pero también aporta madera, aporta agua, aporta electricidad, y yo creo que se le debe de haber un proceso de justicia social más amplio para Michoacán. Yo creo que habrá que establecer esto. Y ha hecho esfuerzos la federación, por supuesto, pero que todavía faltan algunos compromisos torales, como los que se establecieron en mi gobierno, con las 251 acciones, que son las carreteras, los hospitales, las presas, los parques agroindustriales, el desarrollo de Tierra Caliente en términos generales, que era uno de los compromisos, no dentro de esas 251 compromisos que estableció el presidente de la República ya como presidente, sino que estaba dentro de los 15 compromisos que estableció como presidente, como candidato a la presidencia de la República. Y ha habido avances, ha habido esfuerzos importantes en materia de seguridad, que bueno, algunos abusos de algunas gentes que envió y todas esas cuestiones, pero hay resultados, indiscutiblemente que hay resultados. Se descabezó a los principales líderes de la delincuencia, y esa es la situación como yo veo a Michoacán en términos generales. Toca usted un punto bien importante. Dice en principio la federación le acaba de ver a Michoacán, mientras que Michoacán le ha aportado al ingreso de la economía nacional cantidades ni siquiera imaginables. Y justo durante su periodo, que fue un periodo muy complicado de gobierno por todas las situaciones que estaba viviendo el Estado, vivíamos bajo el yugo de un cártel hegemónico del crimen organizado, más allá del narcotráfico, que tomó otros tintes. Y una de las cosas que descubrimos es precisamente eso, la cantidad de recursos naturales que habían estado siendo explotados sin que siquiera tuviéramos idea. Hablo de las minas, toda la parte de la costa, la parte de Tierra Caliente, y es este proceso que aún yo me atrevería a decir, creo que todavía no está recuperando Michoacán lo que en minas produce. Efectivamente, los principales problemas que se daban aquí en Michoacán eran de carácter federal. Lo de las minas se ha tocado un tema muy interesante, porque bueno, ¿quién tiene que ver con lo de las minas? ¿Cómo estaban sacando los chinos el material? ¿Lo sacaban en balsas? No, pues lo sacaban por aduanas, por el puerto, lo embarcaban. Y bueno, ahí, pues son 3, 4 instituciones federales las que tenían que intervenir. La Semarnat, Medio Ambiente, Hacienda. ¿En dónde estaba Hacienda? Precisamente en la vigilancia de esto. La delincuencia organizada, pues también es un capítulo federal. La aportación de armas de fuego, de situación federal muy claramente establecido. El tráfico de droga, bueno, pues también. Pero el capítulo más importante de recursos económicos que obtenía la delincuencia era precisamente a través de las minas. Entonces, hay cuestiones muy interesantes en donde ha aportado Michoacán más de lo que ha recibido de manera... Pero mucho más. ¿Podríamos decir que ese episodio, digamos, está regulado ya ahorita esa parte? Yo creo que hay un proceso, se dio un manotazo para tratar de calmar ese tipo de cuestiones. Pero hace falta mucho todavía. Hay avances, es decir, no hay que desconocer avances, esfuerzos también importantes, pero yo creo que
debemos nosotros estar al pendiente de que se cumplan los compromisos que estableció el presidente de la República, con todo su gabinete. ¿En qué porcentaje cree que hasta ahorita se haya cumplido eso? No, yo no he hecho una evaluación, un seguimiento muy puntual, pero hace falta todavía el hospital civil, el hospital infantil, hace falta las carreteras, la Zamora, Los Reyes, Uruapan, como cosa muy principal, hacia Zitácuaro también, ¿verdad? Para entroncar allá, ya completar el tramo hacia el Estado de México. Y hacen falta varias obras muy importantes. Las presas de las Anonas, entre otras, por ejemplo, que recuerdo. La de Chigüero, que se inició en nuestra administración por gestiones de nosotros. Y bueno, también, pues ahí va muy lentamente. Entonces, lo que se prometió eran 40,000 millones de pesos para ejercer en ese año. Y yo creo que van a ser 40,000 millones de pesos ejercidos en los 6 años. Vuelvo a repetir, hay avances importantes. Bueno, pues tenemos 650 comedores comunitarios, tenemos muchísimas lecherías de Linconsa, pero lo que requiere Michoacán es empleo, es dignidad, es de que obviamente tengamos un tipo de oportunidades y de destinos. La misma universidad, está muy claro, la Universidad Michoacana, cuánto recibe la UNAM, cuánto reciben otras universidades por alumno y cuánto recibe nuestra universidad aquí. Entonces, son cuestiones que se deben ir solventando indiscutiblemente. Eso es lo que yo podría... Le quedan 14 meses a Enrique Peña Nieto en el gobierno. ¿Cree que alcance a terminar? Más o menos. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de que nos puedan cumplir con ese tipo de requiere una exigencia fuerte del Estado también. Compromiso. Yo creo que una exigencia fuerte más que otra cosa debe ser razonable. Hay cosas importantes como las zonas económicas, ¿verdad? Es decir, yo creo que va a ser algo importante, pero está sobre el papel. Entonces hace falta que se aterrice todo ese tipo de cuestiones. Ahora, hay que ser muy conscientes también que ahorita con los sismos, con las inundaciones, pues vamos a tener un problema en todos los estados. Tenemos que compartir, obviamente, con nuestros hermanos de esos estados, de esos municipios, obviamente la pena y las inclemencias del tiempo. Durante su periodo de gobierno justo pasó esta intervención del gobierno federal que de alguna manera ayudó a regular algunas cosas que pues se habían salido de... Que yo la solicité, sí. Quiero aclarar que yo la solicité, porque nos declaramos que éramos débiles en materia de seguridad, porque no teníamos los recursos económicos, ¿verdad? Porque había crecido obviamente exponencialmente la delincuencia, y yo llego además que me deben de juzgar a mí en el contexto de cómo recibo el gobierno, con una deuda de cerca de 32,000 millones de pesos, en donde no teníamos ni para los cartuchos, ¿verdad? Para las balas de los policías, o había un problema en Cherán o alguna toma de carretera, etcétera, etcétera, y bueno, pues nosotros no tenemos ni para la gasolina, y tuvimos que redireccionar recursos inclusive de la federación, pues, para la gobernabilidad, es decir, dejarle de pagar a los maestros cuando no tenemos la capacidad, a los trabajadores del gobierno del estado, al Estaspe, a los de salubridad, los subsistemas de educación. Es decir, no podíamos hacer eso definitivamente, pues porque se viene un estado de ingobernabilidad. Entonces, las cosas hay que juzgarlas en su contexto, en su tiempo, en cómo recibimos nosotros. A mí no me toca juzgar a la administración pasada que me antecedió, sino obviamente yo recibo una deuda de 32,000 millones de pesos y la inseguridad, pues, ni modo que a los 2 meses que yo estuve creciera la inseguridad. Pues eso es imposible, se viene esto gestando con el tiempo. Tenía ya 10, 15, 20 años que se venía gestando. Y tal vez si nos remontamos más Así es. tiempo... Y todo eso fundamentalmente es por falta de justicia social. Lo que necesitamos son trabajos, empleos, más que despensas, más que todo ese tipo de cuestiones. Lo que requieren los michoacanos son empleos, es dignidad y oportunidades en materia
deportiva, en materia cultural, en materia de educación. Y en materia de salud, que es un capítulo muy importante y muy sentido. ¿Solicita a usted, como gobierno lo dice, la intervención del gobierno federal? Se declara una debilidad institucional frente a todas las complicaciones que ya tenía el Estado, sobre todo las de inseguridad. Llega esta ayuda, llega este apoyo de la Federación. ¿Y qué pasó con la relación entre su gobierno y el gobierno federal? Porque bueno, sí hubo un apoyo, pero la relación de ser con terzo todos los también se empezó a secretarios de complicar. Estado, muy bien, muy bueno. ¿Verdad? Con el comisionado, obviamente, no salíamos de acuerdo en muchas cuestiones. ¿Qué cosas eran las que la forma de operar, fundamentalmente, y empezarse a entrometer, él venía fundamentalmente para la seguridad. Y se empiezan a tratar de entrometer en otro tipo de cuestiones. Bueno, hasta en lo de las licitaciones de los medicamentos. Entonces, no eran competencia de ellos. Y conmigo, obviamente, yo paré en varias ocasiones al señor Castillo, ¿verdad? En cuestiones que a mí no me gustaban. Y el problema capital, el problema grave de mi administración fue mi enfermedad. A mí nadie me puede juzgar de ratero, nadie me puede juzgar de que no le echamos ganas, de que no estábamos comprometidos, ¿verdad? Es decir, fue mi enfermedad y punto, ¿no? Se dice en ese capítulo, que ya se nos fue un poquito para adelante, en ese capítulo se dice que una enfermedad de este tipo también usted la conocía antes. ¿Es cierto eso? ¿Usted cuando fue a la Mi problema fue sabía? medicamentoso. Es decir, no, ni siquiera alcohólico. Es decir, de la tomadera, que luego es lo que cree la gente que... Cuando hay una afectación del hígado, ¿no? Una afectación del hígado, ¿no? Fue medicamentoso lo mismo. Nos aventamos una campaña muy fuerte, no lo hubiera soportado. Y estuvimos trabajando intensamente. De repente, pácatelas, bueno, pues el problema, ¿verdad? Se me manifiesta muy fuerte estando en Zacatecas. De Zacatecas transporte en avión a nutrición, que por cierto es el centro médico más importante de Latinoamérica, dicho por los norteamericanos, ¿verdad? Y bueno, ya se viene todo lo demás, ¿no? Que eso vino a complicar todavía mucho más. Complicó, por supuesto, complicó después de tantos años de esfuerzo, pues obviamente que llegó a ese problema y... Un momento muy inoportuno, además de todo lo que estaba pasando, pero bueno, la salud es la salud. Pues nadie espera un catarro, una pulmonía o ese tipo de cuestiones. Ahora, usted era gobernador del estado, Alfredo Castillo finalmente era un enviado del presidente de la República, digamos que no tenía la jerarquía, y usted sí, como para esas diferencias que empezaron a pasar con Alfredo Castillo, comentarlas con el propio presidente. Que no fueron tan graves, como para comentárselas al presidente de la República o al señor secretario de Gobernación. ¿Sí? Ya con el señor Jara, pues es otro capítulo, aparte que ya todos los michoacanos conocen. De pronto los michoacanos pensamos que las diferencias que habían sí eran graves, porque se hablaba ya de una intromisión justamente de Alfredo Castillo en muchos niveles, incluso haciéndolo al Poder Legislativo. Esto se manifiesta también, pues, obviamente, cuando yo me enfermo y ausento y ya empiezan ahí una serie de cuestiones, ¿no? Naturales. Pero además, yo desde que llego a la gobernatura, le pido al señor presidente de la República, Felipe Calderón, pues, que nos apoye con la inseguridad y que nos apoye económicamente. Le manifestamos cuál era la situación económica y quiero decirles, con todo respeto, como siempre se le ha tenido a todos los presidentes de la República, que no nos ayudó. Ni un solo 5 extra nos dio. Al contrario, nos empezaron a cobrar el ICR que no había pagado la administración pasada, el Seguro Social, el ISSSTE. Todos los mexicanos. Es decir, sí. Todos esos asuntos que había dejado pendiente la administración pasada, nos empezaron a descontar de las participaciones federales. Entonces, pero además, ¿qué le dijimos? Oiga, pues yo no quiero que me pase lo mismo que pasó con la administración pasada, que se pelearon y que los michoacanos están en la indefección ante la inseguridad. Y para que no exista eso, ¿verdad?, le pido, ¿verdad?, de que me sugiera alguna persona que se haga cargo de la seguridad pública. Y entonces, el que era comisario, Elías Álvarez, dice, bueno, pues, nos sugieren a través del secretario de Gobernación, el comisario que está en Michoacán, Elías Álvarez, y encantado de la vida, ¿verdad?
para que no hubiera la duda que existía, que me manifestaba el presidente de la República, que existía con la administración del maestro Leonel Godoy, donde decía que estaba ahí penetrado de la inseguridad y todas esas cuestiones. Entonces, nosotros, desde un principio, desde el primer momento, dijimos, órale, vámonos con esto. Pero llega lo mismo, y le planteo lo mismo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y no nada más eso, se suscribe el acuerdo, pero no nada más para la seguridad, sino para el desarrollo social de Michoacán. Por eso viene con todo el gabinete y plantea, obviamente, pues todo esos elementos de desarrollo que fueron 251 compromisos. Que ya quedamos ¿Sí? faltando. Y le digo, pero además, señor, ayúdeme con la seguridad pública. La cosa viene empeorando. Entonces, llega y les otorgo la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría. Procurador que todavía está que hasta la fecha la mantienen en funciones. Sí. Pero eso fue un acuerdo que yo acepté y que yo sugerí además al respecto. Ajá. Entonces, en materia de seguridad creo que está muy claro que no hubo ninguna duda en que queríamos recibir el apoyo y por el otro lado de que estábamos a disposición para coordinarnos con las fuerzas federales. Con todo eso que sucedió, ¿cómo quedó su relación con el PRI y con el presidente Enrique Peña Nieto hoy? Con el presidente de la República fue terso porque me fui hasta despedir, junto con el secretario de Gobernación, ¿sí? Y con el PRI también, ¿eh? A últimos momentos, obviamente viene el presidente actual del PRI, Que no es todo el partido. y que no es el partido, que es una persona, ¿verdad? Y que llegue, que nos agrede, ¿no? Van dos veces, Es decir, ¿no? y que dice que, bueno, pues yo no soy del nuevo PRI, y tiene toda la razón, yo le concedo toda la razón, yo no soy de ese nuevo PRI. El de la foto. Yo no soy del PRI el de las insolvencias, ¿verdad? Ya tenemos suficiente, que por cierto hoy se celebra, con la matanza de Tlatelolco, que siempre, cada año, desde hace cuántos años, a los priistas nos vienen restregando en la cara como asesinos. Entonces nosotros, ¿por qué lo del tren chino y lo de Tlatlaya, lo de Tanuato y lo de Apatzingán? Pues, ¿por qué nosotros obviamente vamos a tolerar ese tipo de cuestiones? Mi respeto irrestricto para el presidente de la República. Mi agradecimiento, ¿verdad?, en cuanto yo estuve al frente de la administración. Pero bueno, tenemos que ser también autocríticos. Es decir, están con una parafernalia dentro de mi partido, en donde vamos a ganar, en donde vamos a conquistar absolutamente todo, que no se dan cuenta, que son tan miopes, tan torpes, como estar viendo de que estamos en una situación muy delicada. Porque además hay un síndrome en el mundo, ¿verdad? Ajá. Que es todo contra todo lo establecido. Hay que ver en Francia con Macron, hay que ver lo que es Estados Unidos con Trump, hay que ver en Grecia ya con antecedentes también, es lo que está aconteciendo en España, es decir, Cataluña. en fin. Entonces, aquí hay un síndrome también contra todo lo establecido.